Bueno, buenas noches chicos. Les voy a hablar hoy sobre el diseño de la investigación, que sería lo correspondiente a la semana 8 de la asignatura Investigación de Mercado. Antes de empezarle con qué es el diseño de la investigación, tenemos que recordar que hay tres fases, ¿cierto? Que son pues como la secuencia para una investigación de mercado. La fase de diseño, la fase de operación y la fase de análisis. Hasta ahora, hasta esta semana, vamos a ir a la fase de diseño, que es simplemente escribir. Ya hicieron planteamiento, con preguntas, problemas, objetivos, justificación, ¿cierto? Ahora viene la parte de diseño, que es la metodología. Luego de que terminemos la metodología, viene la fase de operación, que es donde se empiezan a hacer el trabajo de campo. Y finalmente llega la fase de análisis, que es analizar dichos resultados. ¿Ok? Entonces, empezamos y vamos a recordar los tipos de enfoque de la investigación de mercado, que fueron las investigaciones que yo les di hace una semana, que es la investigación exploratoria, ¿cierto? Que eso se los expliqué. La investigación descriptiva, la investigación causal, ¿sí? La concluyente, todos esos tipos de investigación que ya yo les di. Entonces, basándose en ese tipo de investigaciones, es que por allí es que van a encaminar la investigación de mercado que ustedes van a desarrollar. Yo ahorita les voy a dar los pasos que debe tener ese punto, ¿cierto? Para que ustedes vayan escribiendo y vayan designando. El primer punto en el diseño de la investigación es el tipo de investigación. Vayan anotando, es el tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación van a poner? Van a poner si su investigación es descriptiva, si su investigación es exploratoria, si su investigación es concluyente, si su investigación es causal, si su investigación es de inteligencia de producto, o sea, qué tipo de investigación van a realizar ustedes. Luego de que viene eso, viene el tipo de método, ¿cierto? El tipo de método. ¿Cuál es el tipo de método? Recordemos que hay tres tipos de método: cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿cierto? El cualitativo es el que se basa en datos muy subjetivos, pero que tiene en cuenta cifras. El cuantitativo es donde utilizamos mucha estadística. Y el mixto es cuando utilizamos los dos, ¿sí? En el caso de ustedes, la mayoría de sus investigaciones van a ser cualitativas, ¿cierto? Porque aunque van a utilizar porcentajes y cifras, no tienen un mayor rango para ser cuantitativos. Entonces, solamente van a utilizar el cualitativo en este caso. Voy a seguir explicándoles. Dentro del diseño de la investigación están las fuentes de información. ¿Qué son las fuentes de información? Es donde van a buscar la información pertinente para su proyecto, ¿cierto? Existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes de información primarias y las fuentes de información secundarias. Las fuentes de información primarias pueden ser internas y externas. Las fuentes secundarias pueden ser también internas y externas. Ahora les voy a explicar cada una de ellas. Las fuentes primarias son aquellas fuentes, ojo, que refleja el punto de vista del investigador. Es decir, las fuentes primarias son las que ustedes mismos consultan. Las fuentes primarias son las que ustedes mismos adquieren a través de su propia investigación. Dentro de estas fuentes primarias está, por ejemplo, si ustedes hacen encuestas, si ustedes hacen entrevistas, ¿cierto? Si ustedes hacen lista de chequeo, si ustedes hacen cualquier tipo de forma para recolectar información, esa es una fuente primaria, ¿ok? Esta fuente primaria se pueden utilizar en los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos implican un trabajo de campo, que se caracterizan primero porque necesariamente se utilizan muestras pequeñas. Por eso les dije que su investigación es cualitativa, porque son muestras pequeñas y muestras de conveniencia o por grupo, ¿cierto? Es decir, ustedes no van a hacer investigaciones muy extensas, muy largas, que digan, no, vamos a hacer toda Colombia, vamos a hacer, no, ustedes van a hacer encuestas más que todo pequeñas. Y ahorita debemos definir eso, porque con este tema de la cuarentena debemos definir a quiénes son los que se le van a hacer encuesta y quiénes no son los
los que se le pueden hacer encuestas porque no pueden salir. Entonces debemos definir eso ahorita al final de la clase. Por eso les dije que todos ustedes van a tomar un método cualitativo. ¿Qué tipo de técnicas cualitativas hay? Está la entrevista personal, están las reuniones de grupo y están las técnicas proyectivas. La entrevista personal usted la puede hacer a través de correo electrónico, a través de llamada, a través de chat o a través de videoconferencia o personalmente, ¿cierto? Ya eso igual lo define cada persona. Y dentro de la entrevista personal también está la encuesta. Una cosa es la entrevista, otra cosa es la encuesta. La entrevista es donde usted le hace preguntas libres, ¿cierto?, a la persona que usted está entrevistando y no le da posibles respuestas. Mientras que usted en la encuesta, usted puede hacer una pregunta y puede darle las opciones de respuestas a esa persona para que responda según lo que usted tiene escrito. Las reuniones de grupo es cuando se reúne un grupo de personas en un lugar, ¿cierto? Y es cuando se les empieza a explicar una temática. Por ejemplo, cuando hacen reuniones de grupo de esas empresas multiniveles, Herbalife, no sé, todas las empresas que reúnen a un grupo de personas en un lugar y como que empiezan a explicarles cómo funciona la cosa o cómo funciona la mecánica. Eso también hace parte de la investigación de mercado, porque obviamente no todo el que va a querer participar en eso. Y las técnicas proyectivas son aquellas que, como su nombre lo indica, proyectan a un futuro. Estas técnicas proyectivas se utilizan más que todo cuando son investigaciones muy, muy grandes, ¿cierto? Que lo que se va a encuestar o la población que existe no alcanza para completar o para suplir la necesidad de las encuestas. Estas técnicas proyectivas se utilizan más o menos por ejemplo, en las encuestas presidenciales, donde se utiliza la población de todo un país, ¿cierto? Están los métodos cuantitativos, que son los que se utiliza una aplicación determinada a través de métodos estadísticos, ¿sí? Y este tipo de métodos cuantitativos se utiliza más que todo en investigaciones muy, muy grandes, es decir, donde la población es prácticamente que infinita. En esto también se puede encontrar la observación, las encuestas y las entrevistas. Estas tres se pueden utilizar también en el cualitativo, pero se utilizan también en el cuantitativo cuando son una población muy, muy extensa, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada método? Los métodos cualitativos tienen una ventaja y es que son económicos porque como son de poquita población, obviamente entre menor población sea, más económicos son, pero la desventaja es que tienen se pueden cometer varios errores porque los resultados pueden ser ambiguos. ¿Por qué pueden ser ambiguos? Porque de pronto el investigador no tiene la experiencia necesaria para hacer conclusiones veraces. Recuerden que en los métodos cualitativos va mucho la subjetividad del investigador. Entonces aquí radica que la investigación se haga consciente, que la persona que está haciendo la investigación sea consciente de lo que está haciendo y obviamente que los resultados generen una validez de acuerdo a la experiencia y veracidad del investigador. Los métodos cuantitativos tienen unas ventajas. La primera ventaja es que la codificación de las preguntas y respuestas es más fácil. Obviamente los resultados van a ser más veraces, ¿cierto? Recordemos que en los cuantitativos se utiliza mucho la estadística y, bueno, la matemática es exacta, entonces lo que da, da, ¿sí? La desventaja, ¿cuál es? Es que permite o existe una imposibilidad de obtener una información profunda. ¿Por qué? Porque recuerden que en los métodos cuantitativos las respuestas generalmente se les da al encuestado y ellos eligen, ¿cierto? Una de esas, pero muchas veces las respuestas que están dentro del formulario del encuestado no generan o no cumplen con las expectativas del que está encuestando, entonces le toca responder por así cualquiera, ¿sí? Entonces eso a veces va a limitar que la persona a la que se le está haciendo la encuesta responda realmente como él está sintiendo y no como está plasmado dentro del formulario. Entonces, siempre estos métodos van a tener ventajas y desventajas. No es que ninguno sea mejor que otro. Todos son realmente iguales y todos tienen la misma validez. ¿En qué radica esto? Es en la persona que está haciendo la investigación.
Si el investigador, en este caso ustedes, están haciendo una investigación de mercado y la realizan a conciencia, como realmente se debe hacer, los resultados van a ser veraces independientemente de que utilicen cualitativos o cuantitativos. Pero si ustedes la hacen de manera simplemente por hacerla y de pronto no consiguen datos realmente válidos, obviamente los resultados no van a ser muy veraces. Entonces eso va a depender más que todo del investigador. Las fuentes secundarias, ¿cierto? Son aquellas fuentes donde el investigador no hace o no busca investigación que él mismo consiguió, sino que consulta en otras fuentes. Es decir, cuando yo consulto en bases de datos, cuando yo consulto la alcaldía, cuando yo consulto el DANE, cuando consulto cualquier entidad gubernamental, sea pública o cualquier universidad, cuando yo consulto, estas fuentes son secundarias. Quiere decir que ustedes en su investigación van a utilizar tanto fuentes primarias como fuentes secundarias. Van a utilizar las dos fuentes. Generalmente uno siempre en las investigaciones utiliza dos tipos de fuentes. ¿Por qué siempre las utiliza dos? Porque ambas son como un complemento. Entonces, necesariamente yo tengo que consultar fuentes secundarias, pero también tengo que elaborar mi propia información. ¿Cuál es la propia información? La que ustedes consiguen a través de las encuestas, ¿cierto? Generalmente, uno de los errores que se cometen en la investigación de mercados es que muchas veces las fuentes que buscan de manera secundaria no cumple de pronto las características necesarias. Y cuando le hablo de características necesarias es que muchas veces buscan información de pronto en Google, pero no buscan en bases de datos, no buscan en revistas indexadas, no buscan en libros, sino que buscan cualquier tipo de información y eso obviamente va a generar que lo que ustedes consigan no vaya a ser realmente veraz en ese momento. Las fuentes secundarias hay internas y externas, ¿cierto? Las internas son aquellas que se les brinda las empresas. Por ejemplo, suponiendo que la investigación, en el caso, por ejemplo, de Angie, que está haciendo la investigación, aunque es la propia empresa de ella, ¿cierto? Ella va a consultar fuentes secundarias internas, porque es de la empresa, ¿cierto? Es la empresa lo que maneja ese tipo de información. Y las fuentes externas, secundarias, es todo lo que está fuera de la empresa. Es decir, son todas aquellas entidades que están fuera de la empresa. Entonces, yo puedo hacer una investigación en la Americana, pero yo puedo utilizar fuentes internas, que es cuando yo le pregunto, cuando yo consulto a Misiones, por ejemplo, cuántos estudiantes hay matriculados. Eso es una fuente secundaria interna. Pero cuando yo voy al Ministerio de Educación o cuando yo voy a la Secretaría de Educación, eso es una fuente secundaria externa, porque está fuera de la universidad, ¿cierto? ¿De qué forma puedo obtener información? En Internet. Ustedes son libres de utilizar Internet, pero recuerden que es necesario que utilicen las fuentes científicas y académicas, ¿cierto? Pueden utilizar cualquier página gubernamental, todas son consideradas válidas dentro de la investigación, bibliotecas, asociaciones, empresas, todo tipo de información, todo tipo de fuente que le ayude, que les permite conocer a ustedes el estado de su proyecto o el estado de su investigación es totalmente válido y ustedes lo pueden consultar. ¿Ok? Entonces ahorita les voy a habilitar los micrófonos para que ustedes me comenten las dudas o inquietudes que tengan. Y enseguida les explico qué es lo que va a entrar en esta parte de la entrega.